La primera vez que supe que mi mujer me había traicionado fue cuando me lo confesó su amante. No ella. Él. Sucedió en una gasolinera en Cuenca. Yo estaba de camino a casa después de visitar a mi madre en Toledo, cansado y con una resaca ligera del vino de la comida familiar. Paré a repostar y a comprar una botella de agua. Mientras llenaba el depósito, un tipo se me acercó por el lateral del coche. Tendría unos 40, delgado, pelo corto con entradas, vestido normal, nada llamativo. Pensé que me iba a pedir fuego o una dirección. ¿Eres Javier?, me preguntó, sin rodeos. Asentí, aunque en ese momento mi cerebro estaba más preocupado por si había dejado la cartera dentro del coche. No te quiero meter en líos, tío, dijo. Pero tenía que decírtelo. Me estoy acostando con tu mujer. Así. Como si me estuviera diciendo que se le había pinchado una rueda. Tardé un segundo en reaccionar. Lo miré en silencio, esperando que soltara algo más. Un es broma, un te tengo grabado o cualquier mierda parecida. Pero no. Estaba hablando en serio. Como dices, fue lo único que logré articular. Con tu mujer. Con Marta. Desde hace unos meses. Lo siento. Ella no me dijo que estaba casada hasta después de la primera vez. Y cuando lo supe, ya era tarde. Me enganché. Solo que, no me parecía bien seguir sin que tú lo supieras. Ahí fue cuando sentí que el suelo debajo de mis pies dejó de ser firme. Porque no le había dicho mi nombre. Ni que estaba casado. Ni que tenía una mujer que se llamaba Marta. Y aún así, lo sabía todo. Ese fue el momento en que mi vida dejó de ser lo que era. Ese instante exacto, junto a una gasolinera medio vacía, con el motor aún encendido y el surtidor pitando para que colgara la manguera. No necesitaba mirar su móvil. No necesitaba espiar su ordenador. No necesitaba revisar llamadas ni contratar un detective. No, a mí me lo dijo él. Y lo peor es que no parecía un imbécil. No me insultó, no fue arrogante. Parecía, genuinamente arrepentido. Como si yo fuera el que necesitaba que lo abrazaran. Y eso me jodió aún más. Volví al coche, me senté frente al volante y me quedé ahí, sin arrancar, durante casi 10 minutos. No lloré. No grité. Solo pensé, esto no puede ser real. Pero lo era. Y eso era solo el principio. Volví a casa en silencio, sin música, sin llamadas, sin pensar en nada más que en su nombre en mi cabeza, una y otra vez, Marta. Repetido como un tambor, no por amor, sino por rabia contenida, por incredulidad, por una mezcla de cansancio y tensión que me tensaba el cuello y me hacía apretar los dientes sin darme cuenta. No quise llamarla. No tenía sentido hablar sin saber hasta qué punto me había mentido, qué partes de nuestra rutina eran verdad y cuáles estaban podridas desde hacía meses. Si ese tipo me había dicho la verdad, y no tenía motivos para inventárselo, eso era lo peor. Ella llevaba al menos 3 o 4 meses acostándose con otro mientras me hablaba de cenas en casa, planes de fin de semana, el nuevo sofá que queríamos comprar o qué color pintar la habitación del estudio. Entré en el piso como siempre. Ella estaba en el salón, tumbada en el sofá con una serie de fondo y una copa de vino blanco en la mano. Me miró con su sonrisa de siempre, esa medio curva que nunca supe si era de cariño o de compromiso, y me dijo: ¿Ya has vuelto? ¡Qué rápido! Asentí, colgué las llaves y fui directo al baño sin mirarla más. No estaba preparado para fingir que todo estaba bien, pero tampoco tenía claro si debía actuar como si supiera algo. Lo único que tenía claro era que, si había una oportunidad de entender lo que estaba pasando, tenía que jugarlo bien. Ser paciente. Escuchar. No soltar la bomba de golpe. Porque a diferencia de muchos otros, yo no quería solo saber si me estaba engañando.
Yo quería saber por qué. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento se rompió la línea entre nosotros y yo por mi cuenta? Los siguientes días fueron una especie de experimento. Observé cada movimiento suyo como si fuera la primera vez. Su forma de reír en llamadas de trabajo, los mensajes que contestaba mientras cocinaba, las duchas más largas de lo normal, las salidas al supermercado que ahora tardaban más de lo lógico. No necesitaba pruebas tecnológicas. No necesitaba instalarle nada en el móvil. Me bastaba con ver cómo desaparecía durante 20 minutos en el portal, hablando con alguien que le pedía ayuda con una mudanza. Me bastaba con notar cómo evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos de cualquier cosa relacionada con el sexo. Había una incomodidad en su cuerpo que no estaba antes. Como si le pesara una mochila invisible que no quería quitarse delante de mí. Un jueves por la noche, después de cenar, Marta me dijo que iba a salir con sus compañeras de trabajo. Lo dijo con naturalidad, pero no fue creíble. No por la idea de salir, sino por el tono, era el mismo que usaba cuando mentía por teléfono a su madre para no ir a comer los domingos. Corto, automático, desganado. ¿Quién va? Pregunté sin girarme desde el fregadero, mientras enjuagaba los platos. Laura, Silvia, creo que también viene Lucía. No estoy segura. Igual se apunta alguna más, respondió mientras se ponía el abrigo. ¿Vais al centro? Sí, a la zona de Ruzafa, seguramente. No lo tenemos muy claro. No dije nada más. Me giré, la miré a los ojos unos segundos y asentí. Ella me devolvió la mirada, pero solo por un instante. Agachó la cabeza, se colocó bien el bolso y se fue. Lo que no sabía es que yo tenía un viejo móvil que aún funcionaba y llevaba semanas cargado en un cajón. En ese momento decidí que lo usaría. No para seguirla como un loco, no para armar un escándalo. Solo para confirmar lo que ya intuía. Le instalé una aplicación de rastreo en su coche hacía 2 semanas. Era una versión que usaba antes cuando trabajaba en logística y que todavía conservaba. Todo era legal. No necesitaba hackear nada, solo registrar los movimientos del coche, porque Marta nunca se iba caminando muy lejos. Siempre decía que no le gustaba andar con tacones. 1 hora después, mientras ella supuestamente tomaba copas con sus compañeras, el coche estaba en un polígono industrial, en una nave que tenía luces por dentro pero sin ninguna señal de bares cerca. Lo confirmé por Google Maps. No era la primera vez que estaba ahí. En las últimas 3 semanas había ido 4 veces, siempre por la noche, entre semana, nunca los fines de semana. Tenía todo anotado. Esa noche no dormí. No por ansiedad. No por tristeza. Sino porque por fin sentía que estaba frente a la verdad. Tenía los datos. Tenía el lugar. Y, lo más importante, tenía algo que nunca pensé que tendría en este tipo de situaciones, control. Al menos por unas horas. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, preparé café para 2, lo dejé en la mesa y me senté frente a ella mientras se frotaba los ojos. ¿La pasaste bien anoche? Pregunté, neutral. Sí, nos tomamos unas copas y luego volvimos en taxi. ¿Por? ¿En Ruzafa? Ella dudó apenas medio segundo, lo suficiente para que yo confirmara que ni siquiera se había molestado en preparar bien la mentira. Sí, claro. ¿Dónde si no? Tragué saliva, no porque me costara seguir, sino porque sabía que el juego estaba empezando. Y yo iba a jugarlo a mi manera. Sin gritar. Sin amenazas. Solo con hechos. Con preguntas que no podía responder sin traicionarse sola. Porque ya no buscaba solo una confesión. Buscaba derrumbar su teatro, frase por frase. El sábado por la mañana, me levanté temprano. Preparé café, ordené un poco la casa,
Puse una lavadora y esperé a que Marta saliera de la ducha. Era el primer día en semanas en que los dos estábamos libres sin ningún plan concreto. No había visitas, no había compromisos, no había excusas. Era el momento perfecto. Ella salió con el pelo envuelto en una toalla, con su pijama largo y cara de sueño, y se sorprendió al ver la mesa puesta con tostadas, zumo y café. Me miró sin entender muy bien, pero se sentó frente a mí y tomó la taza en silencio. Apreté los dientes por dentro, pero por fuera sonreí. Me forcé a mantener la calma porque sabía que si empezaba a gritar o hacerme el mártir, se encerraría en su papel de víctima y yo no iba a permitirle escapar tan fácilmente. No después de todo lo que había descubierto. Necesito hablar contigo, dije, sin levantar la voz. Ella levantó la mirada de la tostada, sin dejar la taza. ¿Pasa algo? Sí. Bastante. Guardó silencio, esperando más, como si aún no sospechara lo que se le venía encima. Pero lo sabía. Lo noté en sus ojos. Una mezcla de defensa anticipada, de búsqueda de la mejor salida. Era el mismo gesto que ponía cuando le llegaba una factura inesperada o cuando perdía algo y no quería que yo lo supiera. Pero esto no era una factura. Era nuestra vida. Nuestro matrimonio. Y la cara de mierda que se le venía encima era solo el principio. ¿Dónde estuviste el jueves por la noche? Marta parpadeó 2 veces, sin responder al instante. Intentó parecer relajada, pero la tensión le saltó al cuello. Tomó aire. Te lo dije. En Ruzafa, con las chicas del trabajo. No estuviste en Ruzafa. Estuviste en una nave en el polígono industrial del sur. Estuviste 3 horas allí. No había bares. No había amigas. Solo un coche más. El mismo coche que estaba ahí las otras noches que fuiste. El mismo coche que aparece cada vez que tú vas. Lo tengo todo registrado. Desde hace semanas. El silencio fue absoluto. No negó. No gritó. No se levantó. Solo dejó la taza con lentitud en el platito, tragó saliva y se quedó con la mirada perdida en el centro de la mesa. ¿Le pusiste un GPS a mi coche? Sí. Eso es enfermizo. No más enfermizo que cogerte la ropa interior bonita para irte a follar con alguien mientras me mandas fotos de escenas vacías como si estuvieras con compañeras. Su rostro cambió. De fría pasó a molesta, de molesta a tensa, y de tensa a algo que no supe identificar, pero no era culpa. No era arrepentimiento. Era más bien frustración. Como si estuviera enfadada porque la habían pillado. Mira, Javier, no me siento bien con esto, pero las cosas entre nosotros no estaban bien. Hace meses que no hablamos de verdad. Hace meses que no conectamos. Todo es rutina, todo es lo mismo. Entonces lo que haces es buscar a alguien más para follártelo en una nave industrial. Muy maduro. No empecemos con sarcasmos. Tú tampoco has sido un santo. No emocionalmente. No me escuchas, no me preguntas cómo estoy. Haces como si todo estuviera bien y yo simplemente me fui apagando. Y en vez de hablarlo, decidiste que era más fácil acostarte con otro. Que era mejor mentirme a la cara cada día. Que era más práctico sonreírme mientras tenías el coño aún caliente por otro. No me hables así, dijo alzando un poco la voz, pero sin levantarse. No tienes derecho. ¿No tengo derecho? Llevo años sosteniéndote. Aguantando tus idas y venidas emocionales, tragándome tu distancia, haciéndome cargo de todo lo doméstico para que tú pudieras respirar, ¿y no tengo derecho? Tú también te alejaste. Yo no me metí en un coche y me fui a una nave con otro. Yo no mentí durante meses. Yo no me reí de ti a tus espaldas. Yo no te hice perder el tiempo fingiendo que todo iba bien mientras me acostaba con otra persona. Marta no respondió.
Se cruzó de brazos. Se quedó mirando la mesa. El silencio se alargó. No lloraba. No pedía perdón. Solo parecía atrapada. Como si estuviera esperando el momento de que yo saliera por la puerta para que todo se disolviera. Como si ya hubiera asumido que esto iba a pasar tarde o temprano. ¿Quién es? Pregunté al final, más cansado que enfadado. Un compañero de trabajo. No es nada serio. ¿Un compañero de trabajo con el que llevas 3 meses yendo a una puta nave? ¿Y dices que no es serio? No quería que se convirtiera en algo más, dijo, casi como una disculpa, pero sin fuerza. Solo fue escapismo. ¿Cuántas veces? No lo sé. Dímelo. No lo sé, Javier. Muchas. Bajé la cabeza. No por debilidad, sino porque no quería que me viera estallar por dentro. Porque estaba empezando a doler, pero no como al principio. Era una rabia seca, limpia, que quemaba sin humo. Algo que te cambia para siempre, pero sin drama. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. Entonces no hay nada más que hablar. Me levanté, tomé mis llaves, mi cartera y salí del piso. No porque necesitara aire. No porque quisiera alejarme. Sino porque ya estaba decidido. Marta había cruzado la línea, y ahora era yo quien decidía dónde terminaba todo. Esa misma noche dormí en casa de mi primo Raúl, en un colchón tirado en el suelo de su salón, con una manta fina y sin pijama, porque no había tenido ni ganas de pasar por casa a recoger nada. Él no preguntó mucho, solo me ofreció una cerveza y me dejó el mando de la tele. Lo necesitaba. Al día siguiente me levanté temprano, con la mandíbula tensa y los dedos cerrados en puño sin darme cuenta. No tenía resaca, pero sí una necesidad clara en la cabeza, no quería gritar, no quería rogar, no quería hundirme. Lo único que quería era devolver el golpe. Pero no de forma estúpida, no con escenas de celos, no con escándalos en redes sociales. Quería algo limpio, efectivo, algo que le hiciera entender el nivel de destrucción que había generado. Quería que sintiera el frío que viene cuando alguien deja de intentar arreglar las cosas y solo quiere que te jodas. Volví al piso el lunes por la mañana cuando ella ya se había ido al trabajo. Tenía copia de las llaves, por supuesto. Entré, fui directo al dormitorio y abrí mi lado del armario. Saqué toda mi ropa, toda. Camisas, camisetas, pantalones, ropa interior, calcetines. Todo lo metí en 2 maletas grandes que estaban arriba, acumulando polvo. No era una huida, era una reubicación. Una preparación. Abrí la caja de los papeles importantes, cogí mi pasaporte, mis contratos, mis extractos bancarios, los documentos del coche y el duplicado de las llaves de la casa del pueblo. Luego entré al despacho, encendí el ordenador, abrí su sesión, que ella nunca protegía, y revisé su correo. Allí estaba. Varios intercambios con el tipo, correos de la empresa, convocatorias de reuniones que no eran tales, y una carpeta oculta con facturas de hoteles y reservas a nombre de un tal L.I.M. No imprimí nada. No copié nada. No me hacía falta. Conocer los detalles solo servía para sufrir más. Pero sí tomé nota de 2 nombres y de un número de cuenta que aparecía varias veces. Tenía un plan. Después llamé a nuestro casero. Le conté la verdad, sin adornos. Le dije que me separaba, que iba a dejar el piso, que yo no seguiría pagando y que la responsabilidad económica recaería solo en Marta. Él entendió todo al instante. Me dijo que había cláusulas que nos obligaban a estar ambos como responsables, pero que si uno de los dos demostraba no poder pagar, el otro debía hacerse cargo. Me pidió que mandara una carta firmada con mi renuncia al contrato. Lo hice esa misma tarde. Después, fui al banco y pedí cerrar la cuenta conjunta.
Como no era una cuenta exclusiva de nómina, el procedimiento fue fácil. Transferí la mitad exacta al nuevo número que había abierto una semana antes, por si acaso, y dejé la otra mitad intacta. Luego cancelé mis tarjetas secundarias asociadas. Por último, llamé a la empresa de Internet y solicité la baja del servicio, ya que el contrato estaba a mi nombre. Todo en el mismo día. Marta no se enteró de nada hasta el miércoles. Me llamó 2 veces por la tarde, pero no contesté. Luego me mandó un mensaje. ¿Qué has hecho con la cuenta? Me acaba de llegar una notificación del banco, ¿podemos hablar? No respondí. Esa noche, cuando ya sabía que estaba en casa, fui a dejarle una caja con lo que no quería que tocara, libros, papeles míos, un disco duro con fotos y un par de objetos que había heredado de mi padre. Toqué el timbre, me abrió sin esperarlo, y me miró con una mezcla de cansancio y nerviosismo. No le di tiempo a nada. Le entregué la caja y le dije: no pienso hacer teatro. Lo que hiciste no tiene arreglo. He hablado con el casero, he salido del contrato. La cuenta conjunta ya no existe. Tienes todo lo que necesitas en tu bandeja de entrada. A partir de ahora no tengo ninguna obligación contigo. Ella miró la caja, después me miró a mí, y dijo: no puedes desaparecer así. Tenemos cosas en común. Esto no es tan fácil. Sí, lo es. Tú lo hiciste fácil. Lo hiciste en el momento en que decidiste que el sexo con otro era más importante que hablar conmigo. No necesito tu permiso para cortar por lo sano. ¿Y qué pasa con el coche? ¿Con las cosas de la casa? El coche está a mi nombre. Lo recogeré mañana. Las cosas de la casa me dan igual. Quédate con todo. Considera que ya has cobrado lo que valgo. Ella cerró la puerta sin decir nada más. No hubo lágrimas. No hubo súplica. No hubo pelea. Solo el sonido seco de una mujer que entendía que había perdido el control de la situación y no sabía cómo recuperarlo. Yo no estaba actuando por impulso. Todo estaba planeado. Incluso la información que recopilé la envié por correo a su jefe, con documentos adjuntos que demuestran que usaba tiempo y recursos de la empresa para verse con otro empleado en horas laborales. No incluí imágenes ni mensajes, solo fechas, ubicaciones y accesos a la intranet que coincidían con los encuentros. No sabía si eso tendría consecuencias, pero me daba igual. Lo importante no era que la despidieran. Lo importante era que ya no podía esconder su doble vida detrás del correo corporativo. Al día siguiente recogí el coche y desaparecí del mapa. Volví a casa de Raúl, donde seguiría una semana más antes de irme al pueblo unos días. Cuando me senté en la cama, cerré los ojos y me di cuenta de algo extraño. No me sentía bien, pero tampoco me sentía derrotado. Marta había roto algo en mí, sí, pero también me había liberado de una vida que ya estaba rota antes de que me diera cuenta. Pasaron 10 días sin contacto. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación, ni disculpas, ni rabietas. Nada. Un vacío seco y completo. Durante esos días me refugié en la rutina más básica que encontré en casa del pueblo. Me levantaba temprano, salía a caminar, limpiaba el jardín, cocinaba solo para mí, y por las noches me sentaba en el porche a ver pasar el día sin necesidad de hablar con nadie. Necesitaba silencio, pero no por tristeza ni por dramatismo, sino porque no quería que nadie interrumpiera el proceso que estaba ocurriendo en mi cabeza, esa especie de reconstrucción silenciosa que ocurre después de un incendio. Una mañana recibí un mensaje de Marta. Era directo y corto: necesitamos hablar. Dime cuándo puedes. No respondí. Al día siguiente llegó otro: por favor. Y finalmente un tercero, más largo: sé que estás enfadado, y lo entiendo. No te voy a pedir que volvamos, solo quiero que hablemos de cómo vamos a cerrar esto. En serio.
No por nosotros, sino por respeto a lo que fuimos. Esa última frase me tocó algo que ya creía anestesiado. No porque tuviera razón, sino porque era cierto, fuimos algo, y aunque ya no quedara nada, al menos merecía un cierre con vos, no solo con papeles. Acordamos vernos en una cafetería discreta del centro, una que quedaba cerca de su oficina y que siempre estaba medio vacía. Llegué 10 minutos antes y pedí un café solo. Ella llegó puntual, con el pelo recogido, sin maquillaje, vestida con ropa neutra, sin colores ni adornos. No traía bolso, solo una carpeta pequeña. Se sentó frente a mí sin saludar con beso, sin intentar ningún gesto familiar. Solo un hola con voz seca y directa. Durante un rato no dijimos nada. Solo bebimos café en silencio. Fui yo quien rompió la pausa. Habla. Ella respiró hondo, abrió la carpeta, sacó unos papeles, los dejó sobre la mesa y empezó. Aquí tienes mi parte del acuerdo. He hablado con un abogado. No voy a poner problemas. Me quedo con el piso, tú con el coche. No quiero pensión, ni compensación. Tú te llevas lo tuyo, yo lo mío. No quiero discutir por muebles ni electrodomésticos. Miré los papeles sin tocarlos. No porque no me importaran, sino porque no eran lo importante. Lo importante estaba delante de mí, y por una vez quería escucharla decir las cosas sin rodeos, sin evasivas, sin frases vagas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué preferiste hacer lo que hiciste en vez de hablar? Marta bajó la mirada, movió la cucharilla en el café ya frío y tardó unos segundos en responder. Porque pensé que si te lo decía, lo ibas a tomar como un ataque. Que ibas a pensar que te estaba culpando de todo. Y la verdad es que no era eso. Solo, estaba vacía. No sentía nada. Me sentía atrapada. Te miraba y solo veía a alguien con quien compartía techo, no vida. ¿Y eso te daba derecho a traicionarme? No. Lo sé. Y no estoy aquí para justificarme. Lo hice mal. Muy mal. Fui cobarde. Me dejé llevar. Fue cómodo, fue rápido, fue sucio, lo sé. No estoy orgullosa. Solo quiero que entiendas que no fue por odio. Ni por deseo. Fue por agotamiento. Y no supe gestionarlo. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Por decisión tuya o suya? Mía. Le dije que no quería seguir. No por ti, no por culpa, sino porque me di cuenta de que era una forma de escapar de algo que ya se había roto, no una solución. Él no era una opción, era un desahogo. Entonces, ¿qué querías de mí? Nada. Solo cerrar esto con dignidad. No vine a pedirte que volvamos, ni a suplicarte nada. Sé que me equivoqué. Lo acepto. Solo quería que me escucharas, por última vez, como lo hacías al principio. No te guardo rencor, Marta. Pero ya no tengo nada que darte. Lo que había en mí para ti se acabó. No sé si por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer, pero ya no está. No siento rabia. Solo decepción. Y cansancio. Ella asintió, sin lágrimas, sin reacción exagerada. Solo un gesto de aceptación resignada. Abrió la carpeta, me pasó los papeles y dijo. Firmamos esto cuando quieras. Yo no voy a molestar más. Si necesitas algo, puedes escribirme. Pero si prefieres que desaparezca, también lo haré. No hace falta desaparecer. Solo sé honesta con el siguiente. Lo intentaré. Nos quedamos unos minutos más, terminando el café. No hablamos de recuerdos, ni de lo que fuimos, ni de lo que podría haber sido. No hubo nostalgia ni reproches finales. Solo dos adultos reconociendo que lo que un día fue ya no es, y que seguir dándole vueltas no cambiaría nada. Me levanté,
le di la mano, ella la aceptó sin dudar, y salí del local sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. El día que firmamos los papeles del divorcio fue rápido, frío y funcional. Ni siquiera intercambiamos palabras más allá de lo necesario. El funcionario leyó lo de siempre, preguntó si ambos estábamos de acuerdo, hicimos las firmas, nos dieron una copia a cada uno y salimos por la misma puerta con una diferencia de 30 segundos entre uno y otro. No hubo abrazos, no hubo disculpas, no hubo lágrimas. Solo una frase suya cuando salimos al pasillo, antes de irse en dirección contraria: «Cuídate, Javier». Yo asentí, porque no quería decir nada que pudiera interpretarse como una puerta abierta y porque no sentía odio, pero tampoco simpatía. Solo quería terminar. Después de eso, volví a casa, me preparé algo simple de comer, puse la televisión sin prestar atención y pasé la tarde sin pensar en nada concreto. No había alegría, pero tampoco tristeza. Era como si mi cuerpo estuviera descargando todo el cansancio acumulado de los últimos meses. No sentía necesidad de hablar con nadie, no me apetecía salir, no quería explicaciones ni dar versiones a terceros. En esos días posteriores, algunos amigos me escribieron, 2 o 3 me llamaron, pero respondí con lo mínimo. Me limité a decir que me había separado y que prefería dejarlo ahí. Durante semanas no quise analizar demasiado lo que había pasado. No quería entrar en debates internos sobre si debería haber hecho algo diferente, sobre si mi silencio durante el último año de convivencia fue parte del problema o si simplemente todo tenía fecha de caducidad desde el principio y no lo vimos venir. Preferí centrarme en cosas prácticas. Organicé mi economía, busqué un pequeño estudio en el mismo barrio y dejé de dormir en casa de Raúl. Empecé a trabajar con más intensidad y recuperé algunos proyectos que había dejado en pausa. El trabajo fue una forma de ocupar la cabeza, pero no una huida. No estaba huyendo de nada. Ya no había nada de lo que huir. Lo que me sorprendió fue lo rápido que el cuerpo se adapta cuando algo se rompe. Se deja de comer con 2 platos, se apaga la televisión sin preguntar si el otro está dormido, se compra lo justo en el supermercado, se conduce sin imaginar a nadie esperando en casa, se deja de planificar el futuro con otra persona. Todo se reduce a uno mismo. Y lo curioso es que no se siente vacío. Se siente liviano. Más sencillo. Más directo. Lo que más me costó fue confiar otra vez. No en otras personas, sino en mí mismo. Porque durante un tiempo estuve convencido de que había sido demasiado ingenuo, de que no había querido ver lo evidente, de que había permitido que me convirtieran en una pieza decorativa de una vida que ya no me incluía. Pero con el tiempo entendí que no se trata de ser tonto o listo, se trata de confiar, y cuando confías de verdad no estás fallando, estás haciendo lo correcto. Quien rompe esa confianza no te deja como un idiota. Se muestra como lo que es. Y eso, aunque duela, te libera. No me convertí en un cínico. No dejé de creer en las relaciones, ni en la convivencia, ni en el compromiso. Solo entendí que uno no puede quedarse donde no lo quieren. Y que cuando alguien decide salir por la puerta, lo más digno que puedes hacer es no intentar detenerle. Ahora ha pasado más de un año. No tengo contacto con Marta. No me interesa saber en qué está, ni con quién, ni si se arrepintió. No por rencor, sino porque ya no forma parte de mi historia actual. Fue un capítulo largo, con momentos buenos y otros lamentables, pero ya está cerrado. No necesito una segunda parte, ni explicaciones adicionales. Lo que me dejó ese final fue claridad. Aprendí que nadie es imprescindible. Que uno puede empezar de cero a cualquier edad. Que la rutina no es el enemigo, sino la falta de honestidad. Que el amor no se demuestra en palabras, sino en cómo actúas cuando el otro no te está mirando. Que si hay que elegir entre quedarse donde uno no encaja o irse solo, siempre es mejor irse.
Volví a salir con gente después de varios meses. Al principio sin intención de nada serio, solo para conversar, para ver cómo se siente volver a sentarse frente a alguien sin las heridas abiertas. No busqué reemplazos, no intenté llenar vacíos. Solo quise confirmar que aún sabía escuchar, que podía mirar a alguien a los ojos sin arrastrar la sombra de lo anterior. Lo logré. Y eso me bastó. No sé si volveré a enamorarme. No me preocupa. Estoy bien solo. No porque no crea en el amor, sino porque no me da miedo la soledad. He aprendido a estar conmigo sin ruido. A dormir sin angustia. A despertarme sin el peso de fingir que todo está bien cuando no lo está. A veces me preguntan cómo superé una traición así. La verdad es que no hay una fórmula. No hay un día en el que uno diga ya está, lo logré. Solo vas pasando etapas. Un día dejas de pensar en lo que pasó cada hora. Otro día te das cuenta de que no te duele ver su nombre. Y más adelante simplemente se vuelve irrelevante. No se olvida, pero deja de doler. Como una cicatriz que ya no molesta. Eso fue lo que aprendí de todo esto, que se puede vivir después de que te rompan, que no estás obligado a perdonar para seguir adelante, y que el respeto propio vale más que cualquier historia compartida. Marta eligió su camino. Yo elegí el mío. Y al final, esa fue la mayor victoria. Elegir sin miedo. Empezar de nuevo sin pedir permiso.